mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Hola a todos, bienvenidos a la Mesa de Jesús. Aquí hemos estado hablando sobre el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y hemos estado enfocándonos en el primer capítulo, 7 diferentes títulos que Juan le atribuye a Jesús. Y eso me asombró cuando yo lo vi, cuando tú me lo enseñaste, Doc, fue como... No puede ser, 7 en un capítulo nada más, y son profundos, no es cualquier cosa, y tienen sus diferencias y su propia profundidad que puedes ver con otros pasajes y otros libros en todas las escrituras. Entonces voy a mencionar los 7, nada más para que tengamos una idea de esos 7 títulos que son mencionados, y después vamos a hablar del título de hoy. Entonces, en nuestro primer episodio de esta serie hablamos de que Jesús es el Verbo, el Logos, la palabra de Dios. Después, en el episodio pasado hablamos de que Él es la luz, y eso aprendí bastante, fue muy profundo, no me lo esperaba. Hoy vamos a hablar de que Él es el Hijo de Dios, después de que Él es el Cristo, después de que Él es el Cordero de Dios, después de que Él es el Rey de Israel, y finalmente de que Él es el Hijo del Hombre. Entonces, empecemos con el título de hoy, de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos definir eso, así más o menos para empezar, Doc? Pues mira, inicialmente vemos en el contexto primeramente del primer siglo, el judaísmo, y también especialmente en el Evangelio de Juan, que al decir Hijo de Dios, querían matar a Jesucristo. Lo vemos claramente en el capítulo número 10. Entonces, para el judío, estamos hablando del judío religioso, el judío que era creyente, que esperaba, ¿verdad?, el Mesías del primer siglo. Al declarar que tú eras hijo de Dios, ellos lo consideraban una blasfemia. Entonces, por eso es importante entender y definir los términos, porque hijo de Dios significa muchas cosas para muchas personas. Por ejemplo, hay los que dicen, aún hoy en día, era controversial en el día de Jesucristo, pero también es controversial en el día de hoy, y muy mal entendido en ciertos círculos, porque algunos dicen, es que todos somos hijos de Dios. Dicen esto, ¿verdad? Primeramente algunos por la creación, ¿verdad? Porque Dios creó todo, entonces nosotros al ser creados somos hijos de Dios. Pero sin embargo, el Evangelio de Juan dice a todos los que les recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El verso 12 y el verso 14, y el Verbo, ¿verdad?, la deidad se hizo carne y habitó en medio de nosotros. En otras palabras, hubo un momento donde Jesucristo no tenía cuerpo, no era un ser humano, pero existía aún antes de todo eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, nosotros como seres humanos hemos sido... tuvimos un principio, o tenemos un principio, pero Jesucristo, ¿verdad?, el Verbo no tuvo comienzo, sino siempre existía. Entonces, en ese sentido, nosotros como seres humanos no somos hijos de Dios. Y Juan lo hace bien claro, porque usa una palabra en el versículo 18, monogenes, que significa único o es en exclusiva. En otras palabras, y lo sabemos también en Juan 3:16, ¿verdad? Porque Dios amó al mundo que dio a su Hijo único o unigénito. En otras palabras, que Jesucristo mismo
existía aún antes de que nació como ser humano. Y otra vez reconocemos que nació de obra milagrosa. Hay otros que piensan que Jesucristo es imposible, ¿verdad?, que Jesucristo fuese deidad, porque eso significa, y lo vemos en algunas religiones hoy en día, eso significa que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Ahora, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús nació de obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que eso significa es que Dios, a través de su Espíritu Santo, hubo un milagro. Y nació, claro, tuvo la madre, nació Jesucristo, el ser humano, pero antes de eso, Él existía también. Entonces, por eso no solamente era controversial en el día de Jesucristo, pero aún hoy en día. Hay lugares donde uno dice que Jesucristo es el unigénito o el Hijo de Dios. En ciertos países que son capaces de ejecutarte, matarte por eso, ¿verdad? Wow. Pero en el sentido bíblico, lo que quiere decir es que Él, Jesucristo, tenía una relación única con Dios. ¿Por qué? Porque era Dios. Y Juan sigue, lo fascinante de Juan es que él sigue y vemos que no solamente, si quieres, ¿por qué no leemos el testimonio de Juan el Bautista, lo que él dice en cuanto a Hijo de Dios? Ok. Sí, eso de Hijo de Dios se menciona un par de veces aquí en el primer capítulo, pero creo que el que mencionas está en versículo 30. Déjalo leo. Juan 1:30 dice, aquí es Juan el Bautista, el otro Juan, que dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí mismo Juan el Bautista está diciendo, Dios mismo está declarando que Él es Hijo de Dios. Yo soy testimonio de esto. No es de que Jesús mismo llegó y se declaró al mismo Hijo de Dios, sino que es Dios mismo está dando el testimonio de la identidad de Jesús, ¿verdad? Exactamente, y eso fue cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Que nos enseñan los evangelios, ¿verdad? Que vino sobre él una paloma que era símbolo o representaba el Espíritu Santo, pero también dice el texto bíblico que Dios mismo había dicho, este es mi Hijo amado, dando testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces es importante entender esta distinción entre lo que es Jesús, ¿verdad? Jesucristo como Hijo único de Dios y nosotros, porque hay algunos aún hoy en día que enseñan que todos somos hijos de Dios. Y en realidad, en el sentido como Jesucristo, no, la Biblia no enseña eso, sino enseña... Eso ayuda mucho. Sí. Eso ayuda mucho porque es lo que yo de hecho iba a preguntar, ¿cuál era la diferencia aquí? Porque podemos ver en Romanos 8 de que somos bautizados, ¿no? Y somos adoptados como hijos de Dios. Exactamente. Y como dijiste en Juan 1:12, que cualquiera que lo recibe, se le da el poder o la autoridad de ser hijo de Dios. Pero, y aún en el Antiguo Testamento, en Éxodo y en otros pasajes, vemos que Dios le habla a Israel y los llama sus hijos, los hijos de Dios, y ellos lo llaman padre. Pero esto era... Es mi hijo. Algo diferente. Me encantó cómo lo explicaste, porque ¿por qué los judíos lo querían matar? O sea, eso pues ellos tenemos que captar en nuestra cabeza.
Exacto, ellos entendían lo que él estaba diciendo, que era claro que sí. Ellos lo llamaban esto herejía. Entonces, Sí. para poder entender eso, hay que ver el contexto de para entender ese Sí. título que él mismo Los estaba líderes dando, que los demás estaban religiosos, diciendo sobre él. Wow. correcto, los líderes religiosos entendieron muy bien lo que estaba diciendo Jesucristo, ¿verdad? Cuando él dijo, y él mismo lo dice en el capítulo 10, ¿por qué me matan? Quieren matarme a mí. Y entonces él dice, ¿verdad? Quieren matarme porque yo digo que soy hijo de Dios. Entonces los líderes religiosos entendían eso. Aún sabemos cuando estaba ante el sumo sacerdote, ¿verdad? Él le pregunta el sumo sacerdote a Jesucristo, dinos ahora, te conjuro, ¿verdad? En otras palabras, te conjuro que digas si eres verdaderamente el Mesías. Y entonces otra vez, después de Jesús declarar que sí, notamos como el mismo sumo sacerdote dice blasfemia, ¿verdad? Y se rasga las vestiduras. Entonces ellos entendieron claramente la declaración de Jesús. Y Juan otra vez, por ejemplo, nos dice en el final, en el capítulo 20, si me recuerdo bien, o el 21, dice que este evangelio fue escrito para que todos los que creyesen en él, ¿verdad?, que él es el Hijo de Dios. Entonces, este tema de lo que es el Hijo de Dios es Hijo de Dios único, en exclusiva. La relación que tenía Jesucristo con Dios era única. Y otra vez los líderes religiosos. Y vemos como Juan enseña que varias personas en el mismo evangelio, no solamente Juan el Bautista, pero sino Natanael declara, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y hay varios más que declaran que es el Hijo de Dios. Entonces, no es una palabra leve o una palabra que describe, sino que tenía un sentido de si era verdad, entonces era verdaderamente el Hijo de Dios, o si no era una blasfemia y debían de matarle, ¿verdad? Exacto, no lo estaban diciendo esto a la ligera, tenía un significado y una importancia profunda. Entonces, correcto. Mencionaste hace poco que cuando dice, por ejemplo, en el versículo 18, aquí el mismo capítulo 1 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios. Esa palabra unigénito, dijiste que, ¿cómo lo pronuncias en griego? ¿Monogenes? Monogenes. Monogenes. Esa palabra, yo me acuerdo en el instituto vimos esa palabra de monogenes, que de ahí mismo sacamos la palabra genes, ¿no? Los genes que, por ejemplo, yo tengo de mi padre, yo tengo los ojos de mi mamá, tenemos los mismos genes, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo monogenes, y mono hablando de que es único, como dijiste, uno. Esa misma ADN que tiene Dios, esa misma única ADN la tiene Jesús. Eso no la tenemos tú y yo, aunque podamos tú y yo ser adoptados, ¿no? Sí. Es una clasificación diferente que está llamando a Jesús. Y una pregunta para que puedas ayudarnos también a entender ese concepto de Hijo de Dios. No es de que Jesús en un momento nació, como nosotros como hijos nacemos de la semilla de nuestros padres, ¿verdad? Es una manera poética de hablar sobre Jesús, o metafórica o figurativamente hablando, o cómo crees que... La iglesia lleva siglos discutiendo eso, ¿verdad? Pues mira, básicamente lo que significa, ¿verdad? Y claro, es lo que la iglesia tradicional histórica siempre ha enseñado, que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. No era como, vamos a decir, la mitología griega, donde los dioses supuestamente se encarnaron, para decirlo de una cierta manera, y eran medio hombre y medio Dios, sino Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, ser humano. ¿Por qué decimos eso? Por ejemplo, Jesús tuvo sed, tuvo hambre, Jesús murió, ¿verdad? Entonces todo eso nos muestra que fue hombre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, y es curioso porque cuando miramos en Filipenses capítulo 2,
¿verdad? Cuando habla, ¿verdad? Que Él dejó, ¿verdad? La palabra ahí es kenosis, que Él dejó, en otras palabras, Él dejó para hacerse lo que era ser Dios, pero lo hizo por amor hacia nosotros. Y también Hebreos nos habla, ¿verdad?, de la importancia de entender que Jesucristo fue hecho, ¿verdad?, hombre, fue tentado en todo, pero sin embargo nunca pecó. En otras palabras, que nosotros podemos identificarnos con Jesucristo como ser humano también. Pero Él, al ser Dios, se hizo hombre, se encarnó, en el sentido, por eso María, ¿verdad? Fue un milagro, lo que llamamos la encarnación, ¿verdad? Fue un milagro. ¿Por qué? Porque no tuvo padre, para decirlo de una manera humano en ese sentido, pero sí madre. Entonces, hablaste de los genes. Fue a través del milagro del Espíritu Santo, en lo cual Jesucristo se encarnó, nació como cualquiera de nosotros, murió porque sabemos que murió en la cruz, venció a la muerte, pero ha tomado su lugar al lado del Padre, ahora como intercesor. Yo sé que todo esto puede sonar un poquito complicado, pero a la misma hora es importante poder entender la profundidad de lo que es Jesucristo y lo que significa Hijo de Dios que estamos mirando, y vamos a mirar también Hijo del Hombre, ¿verdad?, en otra serie, porque es la unión de lo que es la deidad con la humanidad en la persona única de Jesucristo. Es poderoso y es un misterio. A ver si después podemos en el futuro platicar sobre eso que hablas de la encarnación, porque eso yo todavía tengo muchas preguntas sobre eso. Todos tenemos pero eso me gusta preguntas. Que mencionaste de que sí, eso que hablaste de que Jesús no, sino que el verbo eterno que vimos en el primer episodio existía desde el principio, no tuvo principio y no tendrá fin. Nosotros creemos que tenemos la esperanza de la resurrección, de que estaremos con Cristo, con Dios, y vamos a vivir por siempre con Él. Pero tuvimos un inicio. Hay un momento donde yo nací, donde todos nacemos, pero el verbo no nació. El Hijo de Dios siempre ha existido. Y lo vemos aquí que Juan el Bautista, él mismo lo dijo en el versículo 30 que leímos hace rato, que dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí. Dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Pero Juan el Bautista era mayor, él nació antes que Jesús. Pero exacto, él dice, era él existió antes que yo. 6 meses mayor, exactamente. Jesús mismo después dice algo así como, me estoy tratando de acordar, dice, antes de Abraham yo era, o algo así, antes de Abraham yo soy. Entonces, exactamente. Entonces, y es él en mismo el diciendo lo mismo, ¿no? Wow. Exactamente, las implicaciones de todo eso. Por eso cuando Jesús, por ejemplo, ese mismo pasaje que acabas de traer a nuestra atención, ¿verdad? Antes de Abraham, los líderes religiosos le responden, ¿cómo puede ser? Si tú eres un hombre joven. Ellos estaban pensando y viendo con los ojos naturales un hombre de aproximadamente unos 30 y tantos años, y sabemos, ¿verdad?, que Abraham existió casi 2000 años antes. Y entonces los líderes están diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Y cuando él dice, Moisés quería ver el día y lo que ustedes ven, ¿verdad? Entonces, otra vez aquí en ese versículo, ¿verdad? El versículo número 30, en aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. Suena un poquito como, uno se puede confundir, porque era primero que yo. ¿Cómo puede ser primero y existir antes si nació después? ¿Verdad? Porque Juan el Bautista otra vez sabemos que era aproximadamente lógicamente no. Sí, no cabe. Y entonces, por eso el significado de Hijo de Dios, el título de Hijo de Dios, fue tan controversial en el día y continúa siendo hoy en día, ¿verdad? Hay las personas que te dicen, oh Jesús, sí, ¿no? Buen maestro,
un buen rabino, un hombre muy inteligente, tenía buena ética, morales, etcétera, pero al uno definirlo como hijo de Dios, y por ejemplo en el libro de Apocalipsis nos habla de Jesucristo ser el alfa y el omega, el principio y el fin. Y cuando miramos a la Biblia, esos son características que tanto Isaías como el Antiguo Testamento le dan solamente a Dios. Pues por eso entonces repetimos, ¿verdad?, lo que acabamos de decir, que era tan controversial, y entendieron muy bien lo que Jesús quería decir al llamarse Hijo de Dios. Sí, y eso, exacto, por ejemplo, musulmanes o como tú dices, ciertos ateos dicen, bueno, este título de Hijo del Hombre no significa tanto, es igual que nosotros, pero entendiendo ahora el contexto, esta categoría que es tan diferente de que él existía antes. Pienso en otro pasaje que me viene a la mente como Juan 17, que Jesús está orando al Padre y dice, muéstrales la gloria que yo tuve contigo antes de la creación, o sea, antes de que existiera Adán y Eva, antes de la creación. Jesús, bueno, el verbo, ya el Hijo del hombre, de Dios, el Hijo del hombre, ya existía con Dios, ¿no? Y es tan difícil a veces explicar la Trinidad, porque no es de que Jesús, esta idea está destrozando el Shema, ¿no? De que Dios es uno, Jehová uno es uno, sigue siendo uno, pero aquí viene la encarnación de lo que llamamos el Hijo de Dios, que sigue siendo parte de ese uno, pero a la vez es distinto del Padre, y ahí mi cabeza mi mente ya se hizo pedazos, ¿no? Porque ya no puedo seguir eso. Pero también quería yo, ya que se nos está acabando el tiempo, preguntar sobre el impacto cultural y político que tenía esta proclamación, porque sé que, por ejemplo, el emperador romano y como Augusto o algo así, se llamaban a sí mismos Hijo de Dios. Augusto creo que decía que él era hijo de Apolos o no sé qué dios, porque ellos eran politeístas, ¿no? Creían en varios dioses, y aún así podía haber un hombre, como dices tú, que era una mezcla de 50% Dios, 50% hombre, eran demidioses y todas esas ondas, y Jesús no cae dentro de esa categoría, sino que aquí creemos que solo hay un Dios y que Él es ese Dios que ha llegado aquí a ser hombre, ¿no? Y ese impacto político, cultural, como, no sé, es difícil para nosotros captar el significado de ese tiempo, ¿no? Pues en realidad no solamente los Césares se creían Dios, ¿verdad? Pero aún lo sabemos, Faraón y muchos otros, ¿verdad?, se consideraban Dios. Cierto. Pero fijémonos, la iglesia del primer siglo, una de las razones por lo cual fueron perseguidos los creyentes fue porque ellos no estaban dispuestos a quemar un poquito de incienso, ¿verdad?, a favor de y reconocer que César era Dios, ¿verdad? Y alguien puede decir, pero mira, solamente pero no, era que la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia otra vez del primer siglo, siempre creyó que Jesucristo era Señor de señores, o el Señor, y por eso el título que se le da muchas veces es Señor. Y otra vez es importante entender el significado y el contexto en el cual se le da a Jesucristo como Señor. Y cuando se dice que es Señor de señores en Apocalipsis, ¿verdad?, y Rey de reyes, es una amenaza tremenda al César, porque uno está diciendo, ¿verdad?, uno como creyente en el primer siglo está diciendo, no, César, tú no eres Rey de reyes ni Señor de señores. Tú no eres Dios, hay uno que está encima de ti. Y por eso también existió tanta persecución contra los creyentes. Claro. Y creo con eso tenemos bastante. Sí, no, como siempre, riquísimo el tema. Y si los que están escuchando o viendo esto se sienten como yo me he sentido varias veces en mi caminar con Dios, de que sientes, esto es demasiado para que yo lo pueda comprender, no puedo ni siquiera captarlo, y puede que hasta te sientas frustrado en tiempos, a veces cuando estás aprendiendo más.
así nos deberíamos sentir, porque servimos un Dios que va más allá de nuestra comprensión y nuestras capacidades mentales, y a veces nos gusta encajar a Dios en una cajita bien bonita Sí. que podamos entender, pero el destruir esas murallas que tenemos nosotros en nuestra mente de cómo definimos a Dios o nuestro entendimiento de Él, conocimiento de Él, es bueno. Significa que estás Sí. creciendo, y ojalá esto Exactamente. te pueda ayudar, y que podamos seguir aprendiendo más de Dios aquí con Juan. Entonces, gracias, Doc, porque me estira a mí Igualmente. y sigo. Y esto Y me seguimos es muy aprendiendo juntos. animador, de verdad que sí. Y esperamos, ¿verdad? Si alguien tiene más preguntas, que nos puedan escribir por correo electrónico, ¿verdad? Apreciamos Sí. los comentarios, ¿verdad? Porque en realidad estamos aprendiendo todos cuando escudriñamos la palabra de Dios. Así es. Pues gracias, Doc. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Dios les bendiga. Ok, amén. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.